Damos a Felicitas Guerrero de Álzaga. Ay, qué nombre, qué paquetería. Qué paquetería. Felicitas Bueno, Guerrero de Álzaga. pero la historia no va, digamos, en el camino No es muy de la linda, felicidad. No, bueno, pero que Te era felicitas Paqueta, nada, ¿no? Era Paqueta, ¿no? Era Paqueta. Vamos a hablar de los dos miembros del matrimonio, don Martín de Álzaga. Martín de Álzaga era nieto de su homónimo, Martín de Álzaga, que la historia argentina ha olvidado bastante porque los héroes de la Reconquista, cuando los británicos invadieron Buenos Aires en 1806 y luego lo intentan nuevamente en 1807, los dos, que eran Santiago de Liniers y Martín de Álzaga, uno encabezando como militar y el otro como movilizador civil, los dos en la Revolución de Mayo se ponen del lado realista. Entonces, para nosotros, en la construcción de la historia nacional, quedaron del lado de los malos. Claro, exactamente. En 1810, Santiago de Liniers fue fusilado en el Monte de Papagayos, en el sur de Córdoba, por orden de la primera Junta de Gobierno, y Martín de Álzaga fue acusado de encabezar un complot contra el primer triunvirato y también fue fusilado en Buenos Aires con un castigo fatal, porque además del fusilamiento, después colgaron su cadáver para mostrar lo que le pasaba a los enemigos de la revolución. ¿Cómo lo fusilaron? Lo fusilaron con fusiles. Sí, a balazos. Disparo, sí. A balazos, con disparos. Bueno, para la familia Álzaga fue algo tan terrible que las tres hijas de Álzaga se quedaron adentro de su casa y solo salieron para ser sepultadas en la Recoleta, una de ellas 50 años después. Es decir, no quisieron nunca más pisar las calles porteñas. Félix de Álzaga, el hijo, que tuvo una vida bastante activa, su hijo a su vez, nieto del otro Martín, se va a convertir en un muchacho dedicado a los negocios agropecuarios, poseedor de muchas tierras que estaban más allá del Salado. Entonces, como eran tierras consideradas indias, se podían hacer explotaciones con menos control que las que se hacían del Salado para adentro. Si ustedes van por la Ruta 2 a Mar del Plata, está el puente del río Salado, con un bellísimo puente ferroviario, ahora nuevo, y el viejo puente ferroviario, que iba a ser inaugurado por Felicitas Guerrero si no hubiera pasado esto. Apenas uno cruza y entra en el partido Castelli, esa estación que está a mano izquierda, a mano derecha está el castillo. Claro, está el castillo. Claro, que está la estancia, que es una maravilla, ahora no recuerdo el nombre, bueno, ahora lo googleamos. No me voy a trabar con eso. La estación de tren que está ahí enfrente, construida para llegar a la estancia y cruzar, se llama Guerrero. O sea que tiene que ver con estas estancias. Más adentro, aguas arriba, está la Postrera, que era la vivienda que usaba cuando iba al campo Felicitas Guerrero. Villa Raquel, muchísimas gracias. Villa La Raquel, que es un lugar paradisíaco, un bosque gigantesco. Tenemos que hacer una transmisión desde Villa Raquel para después mojarnos las patitas en el río Salado. ¿Cuántos kilómetros? Son 160 kilómetros. Tendríamos que ir. Nos pueden llevar en una avioneta para ir más buena rápido. esa, claro. En un momento hicimos un concurso que regalamos una estadía en Villa Raquel, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, Felicitas, según Carlos Guido y Hispano escribía en los diarios algo así como las páginas, digamos, las notas sociales. Y era medio chismoso. Pero a Felicitas Guerrero la bautizó como la más bella argentina de todos los tiempos. Tan Sí. bonita. Espectacular. Había nacido en 1846 y los padres, que habían empezado en los negocios agropecuarios, vieron la oportunidad de ir a por la fortuna de los Álzaga. Entonces, tecito va, tecito viene, budincito va, budincito viene, vinito va. Logran concertar el matrimonio. Era la época en que todavía se concertaba el matrimonio. Don Carlos y doña Felicitas Cueto, que era la madre, la casan con Martín de Álzaga, el nieto del héroe de la Reconquista. Él tenía 50 años, ella tenía apenas 18. Así que Felicitas medio se resistió, pero Pobrecita. marche presa, se casaron. ¿No? Pero
bueno, se casaron en 1864, tuvieron un matrimonio cordialmente infeliz. Ay, por favor. Pero, digamos, eso no les impidió acerenciarse. Tuvieron un primer hijo que fue Félix. Se acostumbraron el uno al otro y se resignaron. Casi un ejemplo para la vida moderna, ¿no? La cuestión es que ese niño que nace va a ser arrasado por cólera y va a morir en 1869 a los 5 años. No. Ella vuelve a quedar embarazada y el marido muere de fiebre amarilla el día anterior a que ella pariera a su hijo, que vive unas pocas horas y muere. No, el segundo hijo El segundo también. hijo también. Terrible. Una cosa Es una tragedia tras otra. espantosa. Esas familias. Entonces, Felicitas, por otro lado, de esa manera hereda toda la fortuna de los Álzaga, que empezaba en el río Salado y terminaba en el mar. Ah, la mierda. Por eso tenemos, Cariló está hecha en las tierras de una de las Guerrero, Villa Gesell en tierra de otro de los Guerreros, y así están los nombres ahí. Vieron que está la Lucila, Sí. está San Clemente, está Santa Teresita, todos los nombres de los guerreros allí. Eran cientos de miles de hectáreas. Cientos de miles de hectáreas. Sí. Usted que lo sabe todo, profe. No. Los indios. Bueno, en esa época ya los indios habían retrocedido mucho desde 1823, pero un día vamos a anotarnos para hacer la historia de la estancia Miraflores en Maipú, donde un hombre que fue condenado políticamente en Buenos Aires se va a vivir a la estancia y logra convencer a los indios de que era el Dios que había llegado para salvarlos. Crea una nueva religión, lo condenan por hereje, pero los indios encantados por él, porque los trataba bien, los hizo trabajar la tierra, vivían mejor y se solucionó. Esa era la zona de indios pampas no agresivos, todo lo que sería, digamos, de la 226, de la ruta 226 hoy, hacia el Río de la Plata, ahí no había graves problemas. Felicitas, que queda desolada, sale rápidamente del duelo. Es decir, en vez de sumergirse en la depresión que hubieran significado esos 2 años de duelo, empieza a tener vida social y un día con unas amigas se ha ido a la postrera, se pierde en un camino rural y se encuentra con Samuel Sáenz Valiente. Esto pasa después de que Enrique Ocampo, miembro de la familia de Victorio Ocampo, de don Manuel Ocampo, que fue el tesorero, el administrador de Sarmiento, se ponen las chicas preocupadas porque no encontraban hacia dónde estaba la estancia. Aparece Samuel Sáenz Valiente y les dice: aquí cerca está mi estancia, que desde este momento será la suya. Así cualquiera, ¿no? También es cierto, pero bueno, lo hace. Hay otros que tienen lo mismo y no lo hacen. Bueno, la cuestión es que Enrique Ocampo quería relacionarse con Felicitas. Ella le dio un poquito de calce en un momento, y entonces este hombre se enamoró perdidamente, se va a Europa este hombre, y ella, mientras tanto, lo ve a Samuel Sáenz Valiente, inician una relación cordial, no muy fogosa, por lo que se cuenta de época, fijan fecha de boda, y cuando de eso ya está en marcha, se iban a casar en la casa, digamos, el evento del compromiso iba a ser en la casa de los Álzaga, en Barracas, avenida Montes de Oca al 600, por entonces Montes de Oca era la calle larga de Barracas, donde estaban los caserones más lujosos de Buenos Aires, ¿no? Se va preparando todo y aparece Enrique Ocampo, que le muestra el traje de novia que le trajo. No, y ella le dice: no, pero yo me voy a casar con Samuel. O te casás conmigo o te voy a matar. Tranqui. ¿Cuántas opciones tenía, no? Romántico, incurable. Se encuentra después con el padre de Felicitas en el Club del Progreso, le pasa lo mismo. La gente del Club del Progreso lo tira a la calle, y cuando lo están tirando en la calle, o tu hija se casa conmigo o la voy a matar. Por Dios. El día del compromiso aparece Enrique Ocampo en la casa de los Álzaga, mientras ella estaba preparando. Lo que nadie logra entender es cómo lo dejaron pasar. Nadie tomó en cuenta la amenaza.
finalmente logra entrar a la área íntima de la casa, venía bajando por la escalera Felicitas ya vestida para el compromiso, le pega 2 tiros en la espalda cuando ella empieza a subir. Ay, por Dios. Cae por la escalera. Esta es la versión que a mí me contó Josefina Guerrero en el Palacio de los Guerrero en Domcelar, que es el Palacio de los Guerrero. Si han visto el cuento de las comadrejas, Yo en lo la vi, película, espectacular. esa ocurre en ese lugar. Qué película Esa es una de las casas de los guerreros. Bueno, la cuestión es que detrás, cuando se escuchan los tiros, entra el hermano de Felicitas, que era un muchachito de 8 años nomás. Ella era muy, muy chica, no había llegado a los 30 años. Menos a los 25. Entonces entra Albertito, Enrique Ocampo con la pistola humeante le apunta y le produce una herida muy sangrienta pero no grave, porque la bala le levanta el cuero cabelludo, pero cae este chico en un charco de sangre. Sí, claro. Detrás entra un primo de Felicitas Guerrero que después iba a usar toda su carrera de abogado para luchar por los derechos de la mujer. Acá hay que aclarar que esto que estamos contando no constituye femicidio, porque en esa época no existía la conciencia del femicidio. Cristian de María se abalanza, le manotea la pistola y lo mata a Enrique Ocampo. Detrás entra el padre de Felicitas, ve a Enrique Ocampo muerto, a su hija agonizando, el otro en un baño de sangre, Sí, tal su hijo, cual. y a su sobrino con la pistola humeante. No entendía nada que era lo que había pasado. Cuando Cristian le explica, le saca la pistola, Albertito se despierta, le da la pistola y le dice: vos esta pistola la guardás y que nunca se sepa dónde está. Esa pistola, usada el 29 de enero de 1871, recién reapareció en 1947, cuando este hombre, agonizando, le entrega a su hija la pistola y la hace depositaria a Josefina de esa pistola, que está hoy en Domcelar. Bueno, acá tenemos que empezar a sacar los mitos. A ver. Los 2 velatorios. Felicita fue llevada a la Casa de los Guerreros, que es la casa de la SADE, que está pegada a la Biblioteca Nacional en la calle México. Ajá. Una casa casi colonial, espléndida. Ella agoniza y muere ahí. Por lo tanto, no coinciden los 2 velatorios. El de Enrique Ocampo fue un día antes que el de Felicitas, a pesar de que el mito dice que los 2 cortejos fúnebres se cruzaron en el cementerio. Fueron 2 días diferentes. Ah, ok. La sepultan en la tumba de los Álzaga y los padres deciden demoler digamos, el lugar donde había sido herida mortalmente Felicitas, para construir una iglesia en su homenaje. Ajá. Esa iglesia en su homenaje hoy está cumpliendo 150 años en la esquina de Isabel la Católica y Pinzón, ¿En La pero Boca? en Barracas, ahí frente a la Plaza Colombia, a 7 cuadras de la Estación Constitución, para Ajá. ubicarnos. Montes de Oca es una avenida preciosa y Santa Felicita es uno de los grandes lugares. Como la historia de la iglesia es casi peor que la tragedia familiar, yo les propongo que para la segunda columna nos reservemos la iglesia, anticipándole a las chicas que se quieren casar que esta historia de Felicitas es la que hace que algunas novias vayan y aten pañuelos en la reja del lugar donde ella fue sí asesinada pasa. para pedirle un consejo a Felicitas. Wow. Daría la impresión que estas novias están un poquito desorientadas, ¿no? Sí, Pero bueno, hoy a la noche, Sí. tipo 11:30, aparece el fantasma de Felicitas Ay, claro. Guerrero, Isabel la Católica A esa hora y aparece, Pinzón. ¿no? Así que si uno le reza un rosario a la Virgen de Lourdes, que tiene ahí su primera gruta, no pasa nada. Mira.